Bueno, de nuevo muy buenas noches para todas y todos. Bienvenidos a este espacio que de muchas formas renace muchas veces. El pastor Oscar y yo tuvimos una conversación hace unas semanas sobre cómo hacen falta estos espacios de reflexión, de conversación, la centralidad de Dios en nuestra vida. Y bueno, estos caminos pastorales que a veces son muy solitarios, que a veces no tenemos el copastoreo, la referencia, otras formas de reflexión. Y de allí nace esto que se llama hoy, puede que en unos meses le cambiemos el nombre, el Camino de Magdala. Luego invitaremos al pastor Oscar Navarro para que nos acompañe en una reflexión, al pastor Jorge, a otros pastores y pastoras de otros países para que podamos conversar, pero decidimos iniciarlo en esta Semana Santa eh, por, um, por todo lo que representa para quienes creemos, por toda la carga simbólica, el sentido que tiene reconocer en el ministerio de Jesús una ética que nos debería atravesar en nuestra forma de vida. Entonces, antes de iniciar, le voy a pedir al pastor Oscar Navarro que nos acompañe con una oración y explico la metodología y el tema que vamos a trabajar hoy, que es el primer día. Entonces, pastor Oscar, le escuchamos. Navarro, eso. Gracias. Bueno, vamos a orar. Dios, Padre y Madre, te damos gracias infinitas por esta Semana Santa, por este Jueves Santo y este fin de semana que culminará en el día de la resurrección. Ese día tan especial para nosotros los cristianos, donde celebramos la vida de Cristo, esa vida nueva que nos da, más conmemoramos su muerte y resaltamos su resurrección. Te damos gracias también por este día maravilloso que nos ha regalado, este día que es un milagro de vida para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nos has permitido estar reunidos en este momento, juntos y juntas a través de la distancia, para poder unirnos y compartir como iglesia. Ponemos en tus manos este espacio para que seas tú quien guía, quien dirige, quien abre nuestros corazones para este encuentro. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gracias, pastor Oscar. Y bueno, empezamos estas reflexiones y ubico tal vez mucho de cómo se da la conversación desde el lugar que habito como mujer y como pastora. Y hoy, en el marco de la Semana Santa, estamos recordando el lavatorio de pies, cuando Jesús lava los pies de sus apóstoles, de sus discípulos, la última cena, pero también yo quería recordar, Oscar Quevedo, la unción en Betania, y es como Marta, ¿cierto? En Juan es como que ella riega el aceite sobre la cabeza de Jesús, pero en Marcos ella pone el aceite en los pies de Jesús y le limpia con sus cabellos. Y es para mí el primer símbolo, como muchas de las conversaciones que hemos atravesado con la mujer sirofenicia, con la mujer que le dice que sus hijos comen, hasta los perros comen de la mesa de sus amos, todos estos encuentros que tiene Jesús. Y yo no me había hablado de esta previa, que es como el momento del servicio de las mujeres en este símbolo de los pies, que ya luego Judas va y dice, bueno, ¿por qué estamos desperdiciando este aceite así si lo pudiéramos vender? Entonces, en esa perspectiva, Oscar, ¿cuáles son las lógicas hoy del servicio? ¿No? ¿Estamos de verdad convocados a agacharnos con lo que eso significa para servir a otros y otras, o estamos esperando servir, o
¿O cómo ves tú esto el día de hoy en comparación de Marta y en el gesto de Jesús? Sí, yo creo que hace rato salí de otra, de otra reunión grupal y hay una consideración también que hay que tener al respecto. En ese momento se hablaba de la Pascua y aquí también hay que tener en cuenta una consideración, y es que aunque muchos de los símbolos, aunque muchas de las tradiciones parecen nuevas y aparecen para los cristianos y para la tradición cristiana con novedad ahora, uno tiene que pensar que son resignificaciones de tradiciones ya antiguas. Tú estás hablando, dijiste, y quiero llamar la atención en eso, no, digamos, y es que tú estás diciendo Jesús es ungido, ¿cierto? Quien unge es el profeta. Entonces, más que pensar en la unción o en ese agacharse como, digamos, como una unción, como algo de servicio, tendría que pensarse en la categoría de la unción como un acto profético, como un acto de separación de un otro, reconociendo la otredad y reconociendo el poder de un otro. En este caso de una otra que es, digamos que es la mujer. Entonces, antes no sé si, digamos, creo que es necesario hacer esas precisiones que son necesarias, y es pensar también en que la tradición, nuestra tradición cristiana nos ha traído hasta aquí y influida, digamos, por un contexto patriarcal, por un contexto machista, nos ha traído a pensar, a interpretar esa escena como una escena de servicio, ¿sí? La mujer estaba, o más bien, en una asimetría relacional como una inferioridad. La mujer estaba siendo inferior y está a los pies de Jesús. Pero tendríamos que pensar si uno pone en contexto el ungimiento, que también es que también se usa el ungimiento para la muerte, el ungimiento como en una, en una, en una relacionalidad diferente. Por ejemplo, ustedes podrán recordar que es el profeta el que unge al rey, ¿cierto? Y Jesús uno podría pensar entonces que Jesús está siendo preparado para ser ungido rey en una lógica diferente, en un reinado de servicio, en el reinado dentro de la lógica del reino de los cielos, pero es la mujer la que le está ungiendo proféticamente. Entonces, me parece que tendríamos que pensar también en esa categoría, ¿no? Cómo nosotros desde hoy en día vemos o cómo tenemos la necesidad de resignificar esas escenas que nos han mostrado la tradición y que hasta ahora hemos asumido como que, sí, la mujer se inclina. Mira cómo se pone a la mujer que humildemente se inclina a Jesús y lava los pies. Pero esperen, ¿por qué no pensamos en una mujer llena de autoridad, en una mujer que está legitimando el reinado de Jesús? ¿Cierto? Lo que pasa es que todo eso raya con una lógica exitista, ¿no? Hay una cantidad de cuestiones, y perdón porque me estoy extendiendo, Natalie, ¿sí? Hay una cantidad de cuestiones ahí para tener en consideración, y es que la palabra que nosotros reconocemos es el reino de Dios. Jesús predica el reino de Dios, no su reinado, sino que predica el reino de Dios, y la palabra es basilea. Y eso habla de un tipo de reinado de servidumbre. Es él el que está asumiendo la servidumbre. Es él el que está siendo ungido como rey para ser siervo, ¿cierto? Pero hasta este punto esa palabra mutó, esa palabra cambió, y se entiende la servidumbre, se entiende el reinado, y se asocia con cuestiones de alta jerarquía, de superioridad, y de pronto digamos que hay una cuestión metodológica. Yo te pido perdón, Natalie, porque no respondí tu pregunta, pero creo que quería
poner un poco de relieve esto, y ahora sí, si me hacen nuevamente la pregunta, trataré de responderla. Yo por eso no hago preguntas, la gente, ustedes hablen, este espacio es para esto, porque me haces pensar en algo, Oscar, y es, cuando hemos pensado en el servicio de Jesús, incluso esta lógica sacrificial de la cruz, pensamos que el servir es humillarse. Entonces, alguna vez hace muchos años escuchaba cuando hablábamos del servilismo y este servilismo eclesial, donde entonces las mujeres convocadas a barrer la iglesia. Entonces, si este es su acto de servicio y es esta cosa como de una humillación permanente a través de la labor y no la dignificación, y me gusta cómo pones este escenario, por eso traía esta relación de el aceite de esta unción, que es profética, pero es también como no lo habíamos visto, como eso no lo hemos atravesado en la historia de la Semana Santa. Y Oscar dice, y la sujeción también, ¿no? Entonces, ¿cómo están estas lógicas de que si derrama el aceite, si limpia? Siempre lo hablábamos en el evento que hicimos para el 8M, siempre que se lee el tono o la voz de las mujeres en el texto bíblico como desde la minoría, como desde el dolor, como desde la tristeza y no como una voz de autoridad que también es profética. Entonces la pregunta era un poco, ¿cómo ha cambiado esa perspectiva del servicio? ¿Cómo hemos configurado que el servir dentro, fuera de la iglesia, al prójimo, eh, antes se veía, o sea, antes se veía, no sé, tal vez esta indulgencia, yo sirvo porque estoy llamado a orar bien, pero ahora yo encuentro en un mundo que está en guerra y que está en la lógica de la muerte, como que yo solo me sirvo para mí. Me aíslo y entonces yo lo único que quiero es sacar provecho para mí, aun cuando pueda que no sea consciente o expresado, pero es donde estoy yo en el lugar del servicio, cuáles son las perspectivas hoy y hoy dentro de la iglesia, dentro de las configuraciones que tenemos hoy. Bien, sí, creo que ahí hay que tener otra vez otras consideraciones, y es que como tradición de fe estamos atravesados y atravesadas por circunstancias culturales, ¿cierto? Y en nuestra tradición también como metodistas hacemos uso de, digamos, metodológicamente para pensarnos la vida, lo hacemos no solamente a través del texto bíblico, sino a través del conocimiento, a través de lo experiencial y de la tradición. Entonces, siempre es un gran desafío poner en perspectiva los textos bíblicos, que en muchos casos son asincrónicos, más allá de que reconocemos en el texto bíblico un referente importante, un referente fundamental, que de una u otra manera moldea nuestra fe, pero no es el único referente. Entonces, debemos pensar en que muchos de los textos nos generan desafíos contextuales, ¿cierto? Porque uno, hay que entender que el texto fue escrito en un momento determinado para una situación determinada, y entonces habría que poner en perspectiva cómo lo abordamos hoy en día. No quiero ahondar mucho en el tema, pero si uno piensa, los textos bíblicos no alcanzan a reflejar la verdadera situación de las mujeres y del rol de las mujeres, el rol protagónico de las mujeres en el contexto de Jesús. Y bueno, y la tradición ha venido perpetuando otra vez, esas asimetrías se han venido perpetuando. Entonces, yo pensaría que puedo dejar hasta ahí, ¿cierto? Que para yo creo que vamos a charlar todos y no me quiero quedar solamente charlando yo, pero pensemos en eso, en que el canon
rápidamente, el canon o la regla o la norma bajo la cual se acuñan los textos bíblicos que hoy conocemos, pues obedecían a ciertos intereses muy específicos, intereses que estaban dominados por una lógica patriarcal de unos hombres que se habían acomodado en el poder, que era parte de su contexto, pero que además lograron imponerse sobre lo que también es bien conocido y es el papel fundamental de las mujeres, que los mismos textos nos logran revelar. Por ejemplo, en la crucifixión Jesús se manifiesta es primero a las mujeres, y hay una cantidad de textos que son maravillosos porque nos permiten ver el protagonismo y la centralidad del papel de las mujeres, pero dentro de la organización eclesial y dentro de la tradición son los hombres los que logran imponerse. Entonces, los textos no logran reflejar la realidad del papel de las mujeres, y bueno, y como digo, y como dije al principio, como son los textos bíblicos un gran determinante de cómo se forma nuestro pensamiento cristiano, entonces los textos se han encargado de invisibilizar esos papeles. Entonces, creo que habría que pensar en eso, ¿no? Han habido cambios, ahí hablamos de reinterpretaciones, de recontextualizaciones. Hoy podemos mirar los textos bíblicos de una manera crítica, y eso hace que tu pregunta es cómo han cambiado, y es que cómo no deberían cambiar, porque, o sea, tienen que cambiar. Uno esperaría que cambiaran mucho más esas lógicas, porque nuestra tradición no se delimita únicamente por los textos bíblicos, que como digo, logran ser escasos, no porque per se lo sean, sino por la tradición como los ha traído, sino porque hoy en día mediamos nuestra fe a través de otros criterios importantes como son la experiencia, y esta experiencia habla también de lo cultural, ¿no? Y cómo podemos releer hoy en día las nuevas dinámicas relacionales. Gracias, Oscar. Sí, creo que ya te doy la palabra al pastor Oscar. Es como el texto está escrito así, está en un contexto específico que jamás podríamos desentender o desconocer, que los textos están escritos en un tiempo y para unas comunidades en unas situaciones específicas, pero lo que a mí me sigue sorprendiendo es cómo seguimos perpetuando el tono con el que leemos las escasas voces de las mujeres, porque las mujeres no hablan sino, bueno, Ana, en la profecía que hace Ana previo a la presentación en el templo, pero es como se permanece esta voz disminuida, ¿no? Y entonces cómo ha sido difícil poner otro acento y otro tono en la relación de Jesús con las mujeres. Pastor Oscar. Bueno, mirando en el Evangelio de Lucas encontramos algunos pasajes que hace, digamos, cuenta las dos historias o compara. Él hace una historia, una parábola con un hombre, tú con una mujer. Trata de hacer el equilibrio en el Evangelio de Lucas. Pero encontramos el maravilloso libro de Timoteo, donde le dice a la mujer que no puede, algo así como mandar al hombre, dirigir al hombre, la mujer debe quedarse callada, la mujer debe, ¿cierto? Y efectivamente lo que decían es, obedece a intereses de la iglesia. El libro de Timoteo fue escrito muy posteriormente, cuando ya no era perseguida la iglesia. Hablamos que inclusive Timoteo nos habla de obispos, que viene al tema de lo que estábamos diciendo ahora, y dice algo así como que es algo bueno el que desea ser obispo. Yo no creo que sea así. Y es el mismo cuento, es algo muy tardío, y que trata nuevamente de minimizar a la mujer, de colocarla en un sitio relegado. Si la mujer no puede enseñar, no puede ordenar, no puede dirigir una iglesia, no puede hacer nada. Al día de hoy, estuve participando en una reunión hecha por la Iglesia Católica aquí en Medellín, y dentro de esa reunión llegaba una mujer presbítera católica, ¿sí? Un movimiento
que no deja de ser católico, pero reconocida como presbítera, que es algo importante y que en muchas iglesias cristianas, pese a ser de ese talante machista, hay mujeres pastoras. La iglesia nuestra tiene mujeres pastoras, espero, eso sí, espero yo algún día una obispa dentro de nuestra iglesia, y es el que, digamos, los que no estamos en el poder, si quisiéramos que las cosas cambiaran, que las cosas fueran de un corte más equitativo. Pero los que están en el poder no quisieran cambiar muchas veces estas cosas y seguir aferrados a eso. Yo enseguida me tengo que retirar. Muchas gracias. Gracias, pastor, y gracias por conectarse también. Yo estaba con una amiga ahorita y veíamos, y lo hablamos también contigo, Oscar, cómo están las procesiones de Semana Santa, ¿no? Las prácticas culturales que se asocian. Y ella me mostraba como el video de España y a mí me sigue sorprendiendo cómo son los hombres quienes son protagonistas dentro de estos espacios de la procesión, el cargar. No me gusta, eso sí tengo que decirlo, como las capas y las túnicas que se utilizan, me parece me da miedo, me parece sectario. Ah, y eso me hace preguntarme cuántas veces o cómo dentro de la vida de Jesús, los encuentros con hombres y con mujeres. O sea, me parece muy chistoso que yo ahorita estoy preguntando sobre las mujeres y me van a decir, pero ¿por qué no invitaste a mujeres a hablar? Es porque siempre lo he dicho, pues cuando hablamos de feminismo, llegamos las feministas, entonces se vuelve una conversación de nicho. Si no ponemos a los hombres a hablar de tener estas conversaciones, pues nos vamos a quedar hablando nosotras mismas con nosotras mismas en los espacios y no vamos a lograr comprender y confrontar estas conversaciones. Pero recuerdo que cuando yo estaba chiquita en Semana Santa, Oscar estaba hace muchos más años. Otra Semana Santa es posible. Yo creo que no lo dejaban a uno jugar. Si usted se bañaba, se iba a volver pescado, tenía que comer o hacer la vigilia. Y estas prácticas de la religiosidad, que es uno de los nombres que tiene este marco conversacional, pues se han venido transformando también. O sea, ya no hay este silencio, ya no hay este guardarnos. Y yo no sé ya cómo está, vuelvo al tema. Hoy quiero hablar del servicio. Y estamos dispuestas, no a ser servidos, sino a servir, porque lo que creo es que estamos construyendo un mundo y unas lógicas donde la inteligencia artificial me tiene que servir para algo, lo que leo me tiene que servir para algo, mi relación o mi vínculo con el otro me tiene que servir para algo. Y tú estabas diciendo algo, Oscar, ahorita, y es todo lo que nosotros hagamos en términos de servicio, o yo hago esta reinterpretación más bien es porque viene el reino de Dios, que debe ser aquí y ahora. Y perdimos eso de vista. Perdimos de vista que la centralidad del amor está en la práctica del reino. Y que si yo amo, estoy sirviendo. Pero hemos capitalizado este servir, cuantificamos. En esa perspectiva, ¿cómo servimos hoy en las iglesias? Porque iba a decir como si las iglesias sirven, pero esto podría ser mal interpretado. Entonces, ¿cómo servimos desde las iglesias en una sociedad que está en guerra? O sea, estamos diciendo como ya viene la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que nos quedamos con la figura de lo que pasó en la Segunda Guerra, pero yo sí creo que estamos en guerra en este momento. Que podamos tener esta conversación nos da un privilegio, que lo podamos notar a través de las redes sociales nos da otro privilegio, pero yo sí creo que estamos en la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuál es la función de la iglesia hoy y en un tiempo como este que va a pasar el domingo y me afana que el lunes vamos a seguir con nuestros afanes normales, ignorando lo que está pasando afuera?
Ya puede responder. ¿Sirve la iglesia? ¿Eso es pregunta general o para mí? Pues su merced está moderando, pero si alguien quiere hablar, Y no, no me quiero tomar la conversación, ¿no? Yo invitaría a la gente a que podamos conversar todos y expresarnos, ¿no? Ah, es que esa ya es otra voz. Claro. Aleja, haz lo tuyo. Hago lo mío. Miren que este tema de lo que tú dices de la guerra, bueno, y de todo lo que está pasando ahorita, de tantas cosas que están pasando ahorita y tantas cosas que también como que se nos salen del radar, ¿no? Y que no sabemos, no entendemos, no las vemos. Muchas veces realmente es que no las entendemos. Yo me preguntaba, para ampliar también la pregunta que tú hacías, Nati, de qué está haciendo, qué puede hacer la iglesia en este momento, porque es que yo me he planteado la pregunta de qué puedo hacer yo en este momento, ¿no? Y yo soy la iglesia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y honestamente yo tengo solo dos respuestas que para mí son tan insuficientes, tan insulsas, tan de poco poder, pero que realmente es lo único que materialmente puedo hacer. Y la primera es orar sin cesar, pero honestamente orar porque necesitamos que se nos quite este corazón de piedra, que de verdad tengamos un corazón de carne, y no, o sea, tantos, cristianos y no cristianos. Y segundo, pues no dejar de hablar, no dejar de traer las cosas en conversación. Quizás esta es una visión un poco fatalista, pero por ejemplo, en el caso de Palestina, yo no creo que podamos salvar al pueblo palestino. Yo no creo que ellos se vayan a poder salvar. Yo creo que ellos los van a exterminar. Espero no estar siendo tan fatalista, pero eso es como yo veo y como las cosas apuntan a eso, ¿no? Y mi pregunta es a Jesús. O sea, realmente, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué va a pasar en el futuro cuando mis hijos me pregunten, ¿y usted qué hizo? ¿Usted dónde estaba? ¿No? Y yo de verdad, ¿cómo les voy a poder explicar? No, es que yo no podía hacer nada. O sea, esa va a ser como una respuesta aceptable, no sé. Honestamente, esta pregunta que tú haces, Nati, a mí me cuestiona y me cuestiona mucho. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer en la reunión acerca de evangelizar, que esa es otra cosa que a mí me cuestiona muchísimo, eso de tener que, pues, sí, de tener que evangelizar otras religiones. Por lo que yo decía ayer, Nati, que eso me lleva a preguntarme, pero es que las religiones, muchas religiones, dependen del contexto donde nació. O sea, yo tengo tanta responsabilidad por haber nacido en este lado del mundo como un musulmán tiene la responsabilidad de haber nacido en ese lado del mundo. O sea, realmente, ¿de quién es la responsabilidad? Y ese musulmán está tan interesado en volverse cristiano como yo estoy tan interesada en volverme musulmana, ¿no? No sé, qué pena el fatalismo y no darles una luz en medio de este camino tan oscuro, pero realmente es que no sé como en serio, ¿qué más podemos hacer? Porque yo siento, siempre he sentido que los cristianos somos un poco orgullosos y muy a lo nuestro y por los nuestros, y no necesariamente por los nuestros cristianos, sino nuestra comunidad también, pero pocón del resto, ¿no? Y sigue porque abrieron el micrófono, no tenían que abrir. Bien, mira, un poco pensando en la pregunta que tú estás haciendo, digamos, dentro de lo metodológico, estoy tratando de no irme por otro lado, sino pensando en lo metodológico. La pregunta que tú haces, ¿sirve la iglesia? Entonces uno tendría que pensar cuál es la naturaleza de la iglesia. Y yo les hago una invitación a que ustedes me digan en qué parte Jesús nos manda a hacer iglesia.
¿Vamos a dejar de ser iglesia? Pues no, porque eso hace parte de la iglesia es un fenómeno socioantropológico que lo que hace es nuclear a quienes buscamos un mismo propósito, pero uno no tendría que pensar si es lo que Jesús nos mandó a hacer, ¿cierto? Ahora, antes de ir a ese punto, pensemos, la iglesia o la eclesía nace dentro de la cultura helénica y dentro de el ejercicio político del pueblo romano. Entonces, Pablo lo que hace es insertar un concepto de corte político, social, y lo inserta dentro del espectro religioso, ¿cierto? Pero pensemos, ¿qué es la iglesia? La iglesia era la asamblea, y lo decimos muy rapidito, ay, sí, la iglesia es la asamblea, yo soy la iglesia, bueno, sí, pero pensemos, ¿qué era la iglesia en la concepción original? Es un lugar en donde la gente se reunía, los vecinos de un sector se reunían, aquí dentro del Imperio Romano se reunían y debatían sobre los temas de interés, es decir, sobre el bienestar, habían dinámicas de regulación, había un justo comunitario, ¿cierto? Más allá de lo que la legislación o la ley romana dijera, era un elemento de regulación social, la eclesía. Y Pablo lo que hace es insertar la idea de aquella reunión que busca el bienestar para una comunidad y lo inserta, ¿cierto? Pero es Pablo el que inserta el concepto. Jesús en ningún momento nos manda a hacer iglesia. El mandato de Jesús es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hay un texto que la tradición usa para decir que Pablo, no, perdón, donde Jesús supuestamente le dice a Jesús, ay, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es muy improbable, digamos, que Jesús haya dicho eso. Las tradiciones muy antiguas dicen, Jesús dijo que Pedro era el sucesor de... Jesús dice que Pedro es el sucesor suyo. No, eso no es posible porque Jesús no maneja digamos, esa noción de la asamblea como sí lo hace Pablo, ¿cierto? Entonces, uno tendría que pensar, dicho esto, entendiendo qué es la iglesia o cuál era la idea de la iglesia, uno tendría que pensar, ¿está cumpliendo la iglesia su función? ¿Está haciendo la iglesia lo que debería hacer? ¿Está haciendo la iglesia, está cumpliendo con su naturaleza? Y su naturaleza es la autorregulación, la generación de paz, el beneficio, ¿cierto? Ahora, un poco tendríamos que pensar entonces si sirve o no sirve, no está mediado por nuestros intereses, sino que debe estar, tenemos que hacerle la prueba a la iglesia y es pensar a ver, si yo tengo un elemento, no sé, si yo tengo estos lentes, estas gafas y dejo de ver con estas gafas, la respuesta es sencilla, pues no sirve, ¿sí? No sirve. Pero uno no puede entrar en las generalizaciones ni pensar, porque mire que nosotros utilizamos la expresión la iglesia sirve, pues ahí metemos en el mismo saco una cantidad de instituciones. Hay que hacer una revisión de las lógicas institucionales, porque las lógicas institucionales muchas veces van en contra de lo que es la verdadera substancia del evangelio, pero lo que Jesús nos manda es hacer discípulos. Ahora, usted me dice, bueno, pero usted es parte de la iglesia, es un funcionario de la iglesia, está criticando de la iglesia, no cree en la iglesia. No, lo que creo es que la incidencia la tenemos que hacer desde adentro de la iglesia. Yo no me puedo salir al frente, pararme en la acera de enfrente y tirarle piedras a la iglesia, sino que desde adentro es que tenemos que tratar de hacer la incidencia, como un fenómeno socioantropológico que nos aglutina, que nos nuclea y que nos ayuda a trabajar y a caminar como discípulos y discípulas en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Entonces, en ese sentido, la pregunta más que un juicio debe convertirse en un paradigma y en un medidor, bueno, bajo el cual nosotros deberíamos examinar la salud de nuestras iglesias. ¿Mi iglesia cumple con esa función social?
más allá de si haya nacido en la cabeza de Pablo o si haya nacido digamos, en el corazón de Jesús, hay que pensarlo. Y tampoco con un ánimo, y tampoco con un ánimo, ¿cómo se dice? Con un ánimo mesiánico, la iglesia es la que va a salvar, porque esa sensación sí que nos ha hecho daño, porque siempre llegamos con ese discurso que es profundamente violento, llegar a decir, es que en mi ministerio tantas personas han sido salvas. No, yo no estoy mandado a salvar a nadie y decir que andamos salvando es partir de la pretensión que nosotros sí sabemos y los otros no, ¿cierto? Entonces vemos a un Jesús que nos dice a un lugar donde usted no lo quieran, manda a los discípulos y en su labor de discipulado dice, donde usted no lo quieran, pues límpiese el calzado de los pies y váyase de ahí. Entonces, no es que tampoco la iglesia tenga que manejar unos rangos de eficiencia, que es otra cosa, sino es la capacidad que tiene de intervenir en lo que el Señor nos manda a hacer luz y sal, ¿cierto? No hacer números, ¿cierto? No es una labor cuantificada, sino una labor cualificada, que creo que es lo que debemos pensar, ¿cierto? Y en todas estas lógicas, ¿no? Pero sí nos apura el número, ¿cierto? Sí nos apura el número. Somos tan pocos, es que no somos muchos y todo esto, pero no se trata de eso, sino que es la capacidad de influencia que nosotros podamos tener en los ambientes en los que estamos. Y eso al interior. Como iglesia somos una iglesia machista, somos una iglesia que seguimos legitimando prácticas y discursos misóginos. Tenemos la capacidad de reconocerlos. Entonces, frente a la pregunta que tú haces, más que una sentencia, debería ser un objetivo que mi iglesia, porque no vamos a salir a destruir la iglesia porque ya estamos acá, y es un instrumento, sino que sea un medidor que nos sirva. Esta iglesia, ¿será que esta iglesia puede llegar a tener la capacidad de ser lo que se espera que sea? Entonces, creo que es eso, es insisto, más que una sentencia debe ser como un horizonte de sentido, que mi iglesia llegue a servir, que mi iglesia llegue a valer. Y servir básicamente en este sentido es que cumpla con el propósito para lo que fue creada. En ese sentido del servicio, ¿no? Tampoco se trata de un servicio idealizado y romantizado, como esa actitud pobre. No, no, no. Digamos que pueda tener también, que llegue a tener la capacidad de influencia que deba tener. De eso es de lo que se trata. A ese punto quería llegar y es todo el servicio, bueno, la iglesia sirve, o sea, es como cogemos la palabra, como cuando uno le hace zoom y ¿qué significa servir? Porque pues es que la más fácil ha sido tener un árbol de comunicados donde cada que pasa algo, entonces sacamos una carta y con eso ya cumplimos, que es la practicidad que tenemos ahora frente a la acción. Nos quedan más o menos 15 a 20 minutos y me voy a saltar porque te había hecho otra pregunta, pero sí quiero que toquemos sobre la última cena. También, porque Jesús, aparte de advertir que va a ser traicionado, también dice, bueno, y todos van a fallar, ¿no? Es esta sentencia, va a pasar, van a fallar. Nos han hablado también de esta lógica sacrificial, casi política no. Siempre me ha causado mucha curiosidad la actitud de Pedro, es que Jesús en otra parte le dice, ¿y a ti qué? O sea, ¿qué es lo que te afana? Pero ¿por qué tan incisivo pensando y preguntando por los otros o pendiente de lo que hacen los otros? Y en la Santa Cena, no solo en la Santa Cena, sino como que para mí hay tres escenarios. Bueno, ya estás diciendo, estamos en el tiempo de Pascua, donde está ubicado, salgan y busquen dónde hacer la cena, o sea, van a encontrar dónde hacer esta reunión. Pero también está el silencio en el monte.
que creo que las iglesias en esta modernidad que se diluye muy fácil, no tenemos tiempos de silencio, no tenemos tiempos de verdad de reflexión sobre qué es lo que hay que hacer, cómo es que hay que acompañar, cómo es que hay que volver a hacer que la centralidad sea esto del reino y no las lógicas del sistema poderoso y macabro que corroe la lógica de la institución. Y Jesús en estos momentos, ¿a dónde quieres que vayamos? Le dicen los discípulos. Aquí los discípulos a veces pasaban por muy preguntones, pero yo prefiero la gente que pregunta y no la gente que asume, ¿cierto? Estas lógicas. Les advierte que van a fallar, pero luego dice, y también necesito estar a solas. Y creo que estamos como muy convocadas en este momento a un activismo extraño, lo estabas diciendo tú, Oscar, con este tema de los números. Para mí es inevitable pensar en esto de cuántas almas has salvado. No tengo ni idea, no las tengo almacenadas, no tengo un Excel con esto. Creo que nos hemos convocado, es como un reemplazo de la labor de Jesús. Y esto me pone a pensar cómo muy rápidamente saltamos los detalles que rodean la última cena, saltamos a la crucifixión, saltamos a la resurrección muy rápido, y así lo hemos visto en los procesos de perdón, de reconciliación, donde no le permitimos a la gente sufrir, donde la iglesia no es una iglesia que sufra con los otros. Yo no sé, no lo vamos a resolver, pero quiero saber tú qué piensas sobre estas perspectivas de salgan y busquen, sobre van a fallar, ustedes van a fallar y yo voy a volver, pero también necesito estar a solas, o sea, yo puedo con todo, pero denme el tiempo por lo menos para estar a solas y orar. Tendría muchas más preguntas, pero si no, nos dan aquí las 10 de la noche, entonces dejemos hasta ahí. Mira, la tradición católica romana tiene una manera de llamar a lo que parte del protestantismo ha llamado la Cena del Señor, dándole un sentido más comunitario, la Santa Cena, dándole ese enfoque de sacralidad, pero la Iglesia Católica ha llamado la Eucaristía, ¿cierto? Que por etimología significa un acto de amor, ¿cierto? Un acto de amor profundo. Y eso implica entonces, de todas maneras, en estas, si uno lo llamara de cualquiera de ellas, de todas maneras, tiene que ver con un acto profundamente humano. Un acto, uno podría entender a los escritores bíblicos que tratan de poner a Jesús en la relación o hacer, digamos, la analogía de Jesús con el cordero inmolado, ¿no? Recordemos que la Pascua no la inventó Jesús, ¿cierto? La Pascua no la inventó Jesús, sino que la Pascua es la celebración judía de la conmemoración, la celebración, la recordación del paso a la libertad, ¿cierto? A la salida de la esclavitud y el paso a la libertad. Entonces, Jesús como practicante, o como hombre judío practicante, se allega a celebrarla. Pero lo interesante es que a partir de ahí en Jesús encontramos no solamente en este hecho de la Pascua, sino en muchas de las tradiciones que él celebró, una resignificación de aquellas tradiciones, ¿cierto? Que comenzó a ser diferente, tal como, por ejemplo, con Juan y Jesús el bautismo. El bautismo era un rito de purificación que pasa a tener otra connotación, ¿cierto? Que pasa a tener una connotación comunitaria, sacramental en todo caso, pero también altamente comunitaria. Entonces, hay un acto de
total humanidad en medio de este crimen, porque lo que se da es un crimen. Aquí, más allá de, como digo, los escritores bíblicos tienen la necesidad de ligar o poner a Jesús en la línea de el cordero inmolado, de aquel siervo sufriente, como que tratan de hacerlo encajar, si se me permite la palabra, dentro de las profecías esperadas y dentro de, digamos, la expectativa que había acerca del Mesías. Pero de todas maneras es un acto profundamente humano porque Jesús estaba jugado. Jesús va a la muerte consciente de que sus actos lo van a llevar a la muerte. Entonces estamos hablando de un crimen político, ¿cierto? Está hablando, Jesús no era ingenuo, como en muchas de nuestras realidades, uno no puede ser ingenuo, aunque lo somos, de pensar que lo que uno dice no tiene consecuencias. Venimos de lugares en los que por hablar y por decir y por hablar abiertamente, digamos, de nuestras convicciones, pues hay eliminaciones sistemáticas. Eso es lo que pasa acá en Jesús. Lo de Jesús es una muerte política porque él llega a controvertir el sistema. Ni siquiera el sistema romano, que uno podría pensar que es Roma, pero no. Se instrumentaliza el sistema de gobierno, pero realmente es controvertir la lógica de la gobernancia judía. Entonces, hay un acto profundamente humano, que implica esa necesidad de soledad, que implica ese dolor, que implica esa angustia, y que ahí encontramos lo misterioso también de Jesús, que nos deja ver esa faceta humana, que nos confronta a ese Jesús humano, que nos deja ver esa faceta. Entonces, hay aquí en esta entrega, pero no es, son tantos elementos, pero no es, no va desde el resentimiento. Jesús avanza hacia el cumplimiento de su propósito, sabiendo las consecuencias y las implicaciones que eso tiene, pero también la mesa es un acto profundamente humano y otra vez, más allá de lo sacramental, es un acto profundamente amoroso y es un acto profundamente reconciliador, porque es decirle a aquel que está en mi contra, aquel que no piensa como yo, aquel que me ha traicionado aún, como contigo, ceno contigo, te miro a los ojos y te amo, ¿cierto? Nosotros podríamos, o la historia tiende a ser muy, muy dura con Judas, porque Judas no estuvo para defenderse, ¿cierto? Pero si uno pone en perspectiva, Pedro también traiciona al Señor, ¿cierto? Fuertemente, es más, Pedro dice el texto que lo niega con maldición. Eso quiere decir que en el momento en que le dicen, tú eres de ellos, él dijo groserías y se expresó mal acerca de Jesús, pero la diferencia es que Pedro se dejó reconciliar por la gracia de Dios. Judas no se permitió, digamos, su dolor no le permitió dejarse reconciliar, más encontramos a ese Jesús amoroso que lo reconcilia consigo mismo, se permite la reconciliación, ¿cierto? Entonces, tú hablas acerca de la necesidad de estar solo, la necesidad de salir, pero ese salir es salir al encuentro, ¿cierto? Ese salir es la posibilidad de buscar las maneras de celebrar el encuentro, de reunirme con aquel con el que yo tengo profundas diferencias, tener la capacidad de disentir, ¿cierto? Entonces, creo que este texto nos enseña mucho, más allá de lo importante que es para nuestra tradición y más allá de lo sacramental que puede hacer, es darnos cuenta que es la lógica de lo que Jesús espera, que en nuestras iglesias, que en nuestras comunidades hoy en día podamos tener la capacidad de cenar con el que me traiciona, cenar con el que me daña, ¿cierto? Cenar, y eso, digamos, dentro de lo simbólico, pero también dentro de lo concreto, ¿cierto? Dentro de lo concreto, poder sentarme a la mesa y desde el respeto
poder escuchar la voz y darle la oportunidad y darme la oportunidad a mí mismo y a mí misma de estar con aquel que disiente, que ve las cosas de una manera diferente. Entonces es un acto dentro de nuestra tradición, es un acto, todo el texto nos muestra algo profundamente sacramental, profundamente misterioso, profundamente amoroso, pero lo amoroso puede ser muy etéreo, ¿cierto? Como que a veces nos cuesta llevarlo a lo concreto, pero que logra ser también profundamente humano y que hay un posicionamiento político en el que Jesús dice, yo me juego, sé cuál es mi destino, soy coherente con lo que estoy pensando, con lo que estoy diciendo, aunque eso tenga unas implicaciones, pero también soy coherente con mis amigos, con mis amigos y con aquel que puede diferir de mí. Entonces, es un acto que requiere ese posicionamiento que es profundamente político y humano, que tiene todas las implicaciones, como tú lo mencionabas, tiene todas las implicaciones del dolor, de la angustia, de la necesidad de soledad o de sentirse solo tal vez en un momento determinado. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo, alguna opinión, pregunta? ¿No están de acuerdo? ¿No? Esto es como en el colegio. ¿Usted entendió todo o no entendió? Pero nada. Ale Ángel. Hola a todos y todas. Primero, pues qué emoción saludarles después de tantos años. Y pues muchas gracias por invitarme al espacio, Nata. Oscar, hola, ¿cómo estás? Y gracias por las palabras que acabas de decir. Las recibo en el corazón dentro de todo el contexto. Respecto a ellas, creo que, y bueno, digamos que voy a decirlo más como desde la historia que me ha atravesado últimamente los años más próximos. Sí quisiera hacer una pregunta, digamos que trayéndolo a la actualidad, el tema de, bueno, pensarnos en sentarnos a la mesa con aquella que nos ha traicionado profundamente. Digamos que dentro de muchos discursos hoy en día es casi que imposible, o sea, como te hablan de perdón concedido, disculpas aceptadas, acceso denegado, ¿no? ¿Cómo podríamos pensarlo desde este punto de vista? Digamos que sería para todos los casos o cómo podríamos hablar con una mujer de pronto, ya abriéndome más casos, una mujer abusada o un niño, niña, niñe abusadas de este tema, ¿no? O sea, como de sentarse a la mesa con el o el agresor. Esa es mi pregunta concreta. Gracias, Ale. ¿Quieres contestar? Yo tengo una respuesta para eso. No, Ale. Claro, nosotros, digamos que en lo cristiano y en esta consideración, como lo dice Oscar de la Serna, dice, pucha, pues, habría que ver cómo es que mira que incluso lo pensamos es desde la víctima, ¿no? Como la víctima se siente que tiene que sentar con el agresor, pero yo no sé si el agresor o los agresores piensan que se quieran sentar con sus víctimas, o sea, yo creo que se les ocurre porque es esta cosa de la deshumanización. Mi víctima no es ni siquiera, no tiene características humanas, dignidad. Ale Bella, muchas gracias. Voy a mi final momento. La final de voleibol, y yo espero que pasen cosas en esa final de voleibol. Me enteraré, que Dios sea bueno y que ganen el partido. Entonces yo no creo que sea en términos prácticos que te tengas que sentar. Yo lo digo muchas veces y lo dije ahorita es que nosotros olvidamos el proceso del sufrimiento
El sufrimiento me causa a mí un dolor, me causa una angustia, me causa una imposibilidad de querer sentarme con mi victimario. Yo no quiero, y eso también está bien. O sea, no es necesario que yo diga, bueno, yo fui víctima, yo entiendo todo lo que me hiciste, yo busco reparar, y entonces ahora no es tal. La conciencia de esto surge en saberme dolida, saberme víctima, saber cuáles son los procesos emocionales, espirituales que deberé hacer si quiero superar. Lo hablábamos, el acontecimiento o el efecto traumático, y poder caminar en libertad, caminar sin el miedo o el peso del dolor. Pero eso necesariamente no pasa. Yo te daba el ejemplo de la JEP, y la JEP nos ha mostrado esto muy emocional, ¿no? Porque también allí hay unas conversaciones de, claro, el abrazo, el perdón. Yo sé que tú cuando te agachas le estás pidiendo perdón a Dios, pero yo te doy este abrazo porque tú asesinaste a mi sobrino, a mi nieto, a mi hijo. Pero allí hay toda una carga diferencial de acompañamiento dentro de este contexto que es el conflicto. Pero yo creo que yo no pondría a un niño, y ahorita que estoy haciendo como un acompañamiento fuerte a la exposición de un libro sobre abusos en la Iglesia Católica, yo creo que no pondría a un niño a abrazar a su sacerdote agresor. O sea, en eso somos muy parciales. Sí, Oscar. Pero Natalie, perdóname, y también ojo, otra de las precisiones que nosotros tenemos que hacer es, ojo que una cosa es nuestro sistema legal, otra cosa es las lógicas del reino de los cielos y cómo nosotros entendemos la justicia, porque la justicia entendida, la justicia, si uno se pone a pensar, la justicia entendida dentro de la propuesta, dentro de la propuesta social de Jesús, no es equiparable a que de eso sabrá más Oscar Navarro, y es de acuerdo a nuestros sistemas legales. Por ejemplo, hay delitos que son inimputables. Entonces, en esto, mientras que Jesús plantea otra cosa. Entonces, ojo que creo que no se puede revolver eso. Creo que lo que Natalie, pues, lo que estás diciendo es claro. Es eso de lograr resolver mis diferencias con aquel que disiente y esto, pero en ningún momento se trata de exponer y revictimizar a una persona y exponerme de tal manera, ¿no? Creo que tampoco podemos buscar maneras, porque a veces el evangelio también es usado para normalizar conductas agresivas, ¿cierto? Y con esto del perdón, y entonces es más como son como estrategias para tratar de invisibilizar, y son estrategias de ocultamiento de cuestiones profundamente violentas que tampoco podemos caer en eso. Entonces quería hacer esa precisión, ojo, que eso es otro de los desafíos que tenemos a la hora de la interpretación de los textos bíblicos, que tienen que ver con un contexto diferente al nuestro, ¿cierto? Gracias, Oscar. Oscar. Oscar al cuadrado. Bueno, un poco cogió Natalie y un poco cogió Quevedo. Desde la ley, efectivamente, la ley trata de hablar sobre la verdad, justicia, reparación y no repetición. Es de lo que trata, o es el objetivo en sí de estos trámites como el de la JEP, o estos procesos como los de la JEP. Esa reparación y la certeza de no repetición. Pero Oscar inicialmente lo que estaba hablando es el poder sentarme con el contrario. Fue lo que él estaba hablando, el poder sentarme con aquel con el que no estoy de acuerdo y poder compartir con él. Es algo muy diferente
el que yo tenga una situación con alguien con la que no la llevo, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero me puedo sentar a conversar con él. Eso es diferente. Las situaciones de la JEP, efectivamente, como dice Natalie, pues no solo es llegar y sentarse allá y escuchar al otro que mató al hermano, al tío, al que sea, y decir, pido perdón y ya, borrón y cuenta nueva. Ahí hay todo un proceso dentro de la JEP para que se pueda dar de alguna manera esa reconciliación entre el agresor y el agredido, entre la víctima y ese agresor, que no siempre funciona, digámoslo así, no siempre funciona, pero en cierta medida lo que buscan los familiares de las víctimas es llegar a poder encontrar sus víctimas, a saber qué fue lo que sucedió, y en cierta medida eso reconforta. Ahora, sobre una agresión sexual, recordemos que no solo en la Iglesia Católica, eso se da en todas las iglesias, en todas donde hay esos símbolos de autoridad, y en las empresas donde hay esos símbolos de autoridad, pues siempre vamos a encontrar este tipo de situaciones. No se busca que haya una reconciliación entre el agresor y la víctima. Lo que se busca realmente es que la víctima, de alguna forma, como decían ahora, pueda hacer su duelo. Hay un problema, una violencia que ha sufrido y que necesita hacer un duelo de una u otra manera. Necesita recuperarse, necesita apoyo, necesita ayuda. En muchos casos, en los procesos de delitos sexuales, pues en muchos casos no, la víctima no se hace volver a repetir, a comparecer, a revictimizarse sobre este tipo de situaciones, entonces mucho menos tener que sentarse, no está obligada a sentarse frente a su agresor. Yo creo que es importante, y ahí sí lo que decía Oscar, que como cristianos pues tenemos, digamos, ese proceso de reconciliación, pero de reconciliación con nosotros mismos, con lo que sucedió, no el odio hacia el otro, porque lo que me hizo, yo no lo quiero matar, pero ojalá y no lo vuelva a ver, eso sí es cierto, ¿sí? Y todo lo que yo tenga que hacer como cristiano para volver a sentirme en paz conmigo mismo y en paz con Dios, no con el idiota que nos derribó, que el Señor me perdone. Listo. Entonces, eso es lo que creo, pues, desde un poquito desde lo legal y un poquito pues desde la iglesia. Gracias, Oscar. Bueno, yo quiero también contarles que por aquí, yo no sé si todos conocen, han visto, han leído, está nuestro obispo, Luis Andrés Caicedo, reverendo Luis Andrés Caicedo. Entonces, Luis Andrés, ahorita cuando yo cerré conclusiones, un par de comentarios, le voy a pedir que ore y que nos confirme si nos acompaña mañana en el espacio. Ya les voy a contar el tema de mañana. Voy a empezar a concluir como a través de estas tres líneas generales que estábamos tratando de hablar hoy, pero a mí me gusta que podamos irnos por las ramas, porque creo que a veces nos pedimos ser muy concretos, y cuando se trata de la vida, cuando se trata de nuestra fe, de la espiritualidad y de estos hechos, pues no podemos como ser tan cuadriculados, tan rígidos. Entonces creo que la vocación de servicio en lo individual, desde la referencia de Jesús, está en este acto del lavado, es esta lógica profética que nos cuenta Oscar, es este otro acto que no es servir además porque podría parecer pretencioso, ¿no? Es como, mira que te estoy sirviendo, mira que me estoy humillando, ¿no? Entonces, ¿qué trae con eso? Pero también es reconocer que tenemos que servir, y servir no solo en términos de utilidad, ¿no? Sino en términos de cómo estoy cuando sirvo, proclamando también el reino de Jesús aquí y ahora, el reino de Dios aquí y ahora, como lo estableció Jesús. Lo segundo es siempre esta voz de las mujeres, y creo que es una invitación muy, muy incisiva que voy a hacer, y es
cuando estemos hablando de las mujeres que están representadas en la Biblia, empezar a cambiar el tono. La forma en que hablamos, en que contamos la historia, en los énfasis, en los tonos, en los silencios, hay una huella y una identidad que se va generando. Si se busca en la iconografía, lo analizábamos también, es a veces estas posturas de sumisión que yo difícilmente veo en las mujeres que confrontan y le reclaman a Jesús también su lugar. Frente a la iglesia es empezar a entender cómo somos parte, porque es que a veces entendemos la institución allá, pero a mí esto que dice Oscar me gusta más porque yo lo digo en muchos espacios, no porque yo sea muy pila, sino es pues permitirse hacer la fractura dentro de un sistema eclesial. Cuesta, es doloroso, es duro, pero es la forma de hacerlo es desde adentro, la forma de pensar en que la iglesia sirva para algo, para mucho, para lo adecuado con lo que fue esta lógica del envío, no, pueda empezar a transitar y pueda empezar a transformarse. Y quiero terminar tal vez con algo que estaba diciendo Oscar, que no quiero que pase por alto, y es toda la carga de humanidad que tiene la instalación, la Eucaristía, la cena, la mesa abierta, y es la humanidad de Judas que traiciona. Porque muchas veces pensamos que nosotros no lo vamos a hacer, que es otro el que va a traicionar, que es otro. Leemos la historia de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, como si fuéramos Jesús. Pero a veces podemos ser Judas, a veces podemos ser Poncio Pilatos, podemos ser Pedro. También está esta negación y esta maldición de Pedro, pero también gracias Oscar por reafirmar. O sea, sí, Señor, amén, hermana. Ay, verdad que esto va a quedar grabado. Y también este dolor y este miedo que tiene. Yo no puedo pensar que Jesús no haya sentido al menos un poquito de miedo de saber que se iba a morir. O sea, no hay cómo deshumanizar a Jesús de ese dolor y ya necesito poder expresar esto. Todo lo hemos sido, algunas veces poco, algunas veces mucho, dice el pastor Oscar. Entonces creo que hoy, si bien podríamos pensar, sí, la mesa, el símbolo del pan, el vino, a mí Oscar me recomendó hace un tiempo un podcast que se llama Torre de Nubel de Carolina Zanini. Esta semana estuve escuchando el que hace con la cantante Natalia Jiménez, creo que es donde vuelven al Evangelio específicamente en Juan, y Juan nos presenta las características humanas de Jesús. Juan instala la conversación en la personalidad de Jesús. Y estas mujeres que leen la Biblia como literatura, no es de la teología, encuentran también estos símbolos de la cena, pero también el cómo me acerco al otro, cómo es un Jesús realmente que permite estos acercamientos. No sé, Oscar, si quieres cerrar con algo adicional, alguna conclusión tuya, y agradecerte por haber aceptado otra vez este espacio. No, gracias a ti. No, nada que decir. Solamente que estos son tiempos, si uno piensa en todo el contexto de nuestro calendario litúrgico, nosotros año tras año celebramos el Adviento, celebramos la Cuaresma, celebramos la Pascua, celebramos, ¿cierto? Es imprescindible que estos símbolos no pierdan sentido, ¿cierto? Y es lo que está pasando, que muchos de nuestros símbolos pierden sentido y tenemos la responsabilidad de resignificarlos. Como esto, que
en algunas ocasiones puede ser asincrónico, que puede ser bajo otra lógica. Permitimos que estos textos guarden una reserva de sentido y como hoy tenemos la responsabilidad como discípulos y discípulas del Señor de resignificarlos, como volvemos a vivir hoy la Semana Santa, más allá de un tiempo en el que transcurre el tiempo litúrgico, sino como la releemos la Semana Santa, como la resignificamos y hacemos que ese símbolo vuelva a tomar fuerza. Entonces solamente como pensar en esto, ¿no? Más en un contexto en el que lo necesitamos tanto, un contexto de tanta polarización, en el que debemos de verdad pensar en esa pasión de Jesús como estos actos de disruptivos, ¿no? En donde en todo caso buscaba la paz y la reconciliación. Gracias, Oscar. De verdad voy a volver a dar las gracias porque a veces es difícil que estos espacios resuenen. Es hora y media de no ver la serie, es hora y media de, no sé, no estar en TikTok, no estar en Instagram, no estar haciendo otra cosa y con lo difícil lo difícil y lo cool que pareciera que reunirnos para hablar de Jesús, reunirnos para hablar de nuestra fe, pareciera que no es tendencia. Entonces, sí, agradecerte porque además yo sé que tú estás como 2 horas eh, adelantado, ya está tarde, hay que ir a descansar, pero agradecerte de verdad el estar en este espacio. Mañana, obispo, buenas noches. No sé si está por ahí todavía. Buenas noches. Quería pasar desapercibido, pero no fue posible. No pude se preocupe. cambiar el nombre. No, obispo, aquí la intención es que nadie pase desapercibido. ¿Por qué iba a querer pasar desapercibido? Pero no, es retórica, no me vaya a contestar. Quiero saber si nos puede acompañar mañana. Esta misma conversación va a estar estos 3 días y ya luego con Oscar Fernando, Oscar Navarro también, Pastor Jorge también está aquí acompañándonos. Muchas gracias, la hermana Livia, Alejandra, Dianita, Alejandra. Yo tengo un montón de Alejandras ahorita en la comunidad, es como el club de las Alejandras. Si nos puede acompañar mañana vamos a hablar. Yo vengo hablando y leyendo a Hannah Arendt y en Hannah encuentro una cosa que es la potencia de vida y pues mañana es en nuestro tiempo la crucifixión, pero también como nos hemos anclado unas lógicas de muerte y de muerte no solo en lo práctico, o sea, no solo en la pérdida de la vida física, sino como una muerte emocional, relacional. Entonces, no sé, obispo, si nos puede acompañar mañana en la conversación, su merced nos confirma, y si quiere orar para el cierre, por favor. Sí, con mucho gusto mañana voy a estar. No sé si es esta nueva conversación. Sí. Y perdón por no prender la cámara, pero no estoy apto para presentarme en cámara ahorita. Tranquilo, no, respetamos que esté en pijama, todos tienen derecho a estar. Ahora ya estoy como restando. Pero quisiera hacer un comentario, tal vez si me lo permiten. Sí, claro. Me parece que el pastor Oscar habló del signo de la mesa, que es una gracia, que es un signo de gracia y que, bueno, trae la memoria, la reconciliación y que Jesús plantea un ejercicio de formación de una comunidad nueva. De hecho, había puesto en el chat que sería bueno leerse a Bourdieu. Bourdieu tiene un texto que es muy bueno sobre el derecho, porque ustedes plantearon ahora cómo sentar a la mesa, o si sentar a la mesa el verdugo y la víctima. Ese texto de Bourdieu que habla sobre el derecho, y me parece que es importante leerlo en este contexto, o plantearlo en ese contexto, porque para Bourdieu el derecho no es simplemente neutral ni puro. El campo jurídico tiene unas fuerzas simbólicas que producen un reconocimiento, una legitimidad y un orden social, y es el derecho el que dice quién vale, quién cuenta y quién puede hablar, quién puede reclamar justicia. Entonces, sentarse a la mesa no es un gesto inocente,
porque toda mesa está atravesada por unas relaciones de poder, un campo simbólico, y que no todos llegan con la misma voz. Por eso tal vez pensar un poco lo de Alea, que creo que no todos llegan con la misma voz. Y ahí aparece una tensión que a mí me parece que es, desde la perspectiva teológica, tenerla presente. No se le puede pedir a la víctima que normalice el daño, que calle, que perdone sin verdad, o que comparta esa misma mesa cuando las violencias o las condiciones de violencia siguen intactas. Desde esa perspectiva, sería una mesa injusta y puede convertirse en una mesa que plantea un rito que encubre. Y por eso tal vez habría que leer de nuevo a Bourdieu, porque allí tocaría pensar un poco cómo sentamos a la mesa desde una perspectiva teológica al verdugo y a la víctima. Tal vez habría que pensar también lo que plantea Bourdieu y tal vez un poco Jesús, que critica el orden social y jurídico de esa naturaleza de exclusión. Uno podría pensar un poco que sentarse a la mesa con el agresor solo es evangélicamente posible cuando la mesa está organizada por el agresor. De resto no podría sentarse. Y eso es lo que plantea un poco tal vez Jesús. Uno podría decir que la cena, leída desde la perspectiva de ese texto de Bourdieu, no puede entenderse como un simple símbolo de inclusión abstracta, sino que es una práctica que va en contra de toda hegemonía, que deslegitima todo poder y toda jerarquía simbólica y que exige a todos una reconciliación que pase por la verdad, la justicia y la transformación de las relaciones, especialmente cuando se trata de la víctima y no del agresor. Y creo que con eso quiero plantear un poco la oración, porque desde la perspectiva evangélica a veces somos muy románticos en decir, vengan todos a la mesa. Y yo sé que a veces lo planteamos, pero a veces nos olvidamos de eso que tú hayas dicho sobre el agresor y lo que plantearon ahora sobre los que sufren todas estas tipos de violencia, que además muchas veces son simbólicas. Qué pena, yo trayendo siempre otras No, cosas. no, obispo, gracias. Está bien, solo que en los mensajes del chat, no sé por qué yo perdí la conexión unos segundos, no sé si no me llegó a mí, pero no veo el comentario del texto de Bourdieu, y sería, o cómo se pronuncia. Eh, No, lo iba a colocar y como pensé que estaba anónimo, lo iba a dejar allí y me escribí, pero esta tecnología hoy me atropella. no, su fuerza, si nos puede recomendar el libro, el nombre y si están en línea, buenísimo, y si no, pues lo buscamos, pero Sí, para no quedarnos con la duda. el texto se llama La fuerza del derecho, de Bourdieu. Es una conferencia que él da. De hecho, aparece con otro teórico que habla sobre la crisis del derecho. Yo no soy jurista y aquí hay otros, pero se hace el análisis de todas estas teorías del sistemas y teoría crítica frente a la lógica que a veces se plantea desde el derecho. Creo que es importante, ahora que todo el mundo habla de los derechos humanos, entonces sería importante leer ese texto para pensar. Gracias, obispo. Ahí te hablo pues en el chat de la conversación. Entonces, obispo, si quiere orar, por favor, por este espacio, este tiempo, y damos los saludos finales para cerrar esta conversación del día de hoy. Bueno, gracias por permitirme esta oración, amado Dios. Te damos gracias por este espacio que nos permite dialogar y pensar un poco sobre nuestras realidades y los tiempos que vivimos. Queremos pedirte que tú seas en medio de nosotros y de nosotros, iluminando nuestro caminar y permitiéndonos encontrar en estos diálogos esas luces, Señor, que nos ayuden a no pensar nuestra fe de lo abstracto, sino de aquellas prácticas que van en contra de
todo aquello que tu perspectiva o la perspectiva que tenía el Evangelio plantea, aquellos poderes que a veces son injustos, la mayoría de las veces, y permítenos transformar nuestras relaciones, esas relaciones donde podemos construir una sociedad otra posible, donde las víctimas de este sistema, Señor, puedan encontrar esa posibilidad de sentirse acogidos y esa posibilidad de sentir resarcida, Señor, las diferentes violencias con las que han sido agredidos. Te pedimos que en este día que se conmemora la cena, la comunión contigo, Señor, podamos nosotros también encontrarnos con nuestros hermanos y hermanas. En Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias. Pastor Oscar Navarro, ¿acepta hablar con nosotros el sábado, hacer la reflexión? Lo que pasa es que a las 7 estoy ocupado siempre, todos los días. Entonces no me da. Bueno, lo apunto para las siguientes conversaciones que vamos a tener. Y con eso invita a, a las personas con las que se reúne para que participen en el espacio. Pastor Oscar Fernando Quevedo, muchas gracias. Que sea el Dios de la vida bendiciendo siempre su camino. Espero que nos abracemos pronto. Yo creo que nos vemos el sábado. Tú mañana no puedes, pero creo que el sábado sí. Agradecerle a todos y todas. Hoy quiero especialmente agradecerle a Alejandra León, que estos días me ha sostenido en medio de mis pensamientos y de mis ganas de salir corriendo muchas veces. Gracias a todas y todos, Pastor Jorge, Dianita, Ale, Pastor Oscar, Alejandra, Obispo, hermana Livia, muchas gracias y que tengan una feliz noche. Esto va a quedar colgado en YouTube, tal vez lo colgué por el lunes, pero ahí para que puedan compartirlo. Y si pueden invitar personas mañana, vamos a usar el mismo enlace, yo cambio la pieza, pero es lindo que podamos abrir estas conversaciones. Entonces, no sé, invítese a alguien, traiga a alguien, le invita a un cafecito y nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias y bendiciones. Bendiciones, feliz noche.